Bueno, buenos días hermanos, es un gozo como siempre, es un privilegio un domingo más estar delante de vosotros y bueno, como sabemos, ¿no? Hoy es domingo de Ramos, ¿no? O en húngaro sería domingo de flores, le dicen, Virágvasárnap, para aquellos que habláis húngaro. Y bueno, sabemos que la próxima semana pues será la Semana Santa, la Semana de la Pasión, como que queréis ya llamarlo, pero hoy es Domingo de Ramos, entonces vamos a concentrarnos un poco en este suceso que sucede hoy, ¿no? Con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, aunque seguramente todos nosotros sepamos ya de memoria este suceso y ya lo conocemos muy bien, lo habremos leído cuántas veces ya, pero yo digo siempre, si nos detenemos un poco, si meditamos sobre los pasajes más detenidamente, siempre podemos sacar más riqueza de la palabra de Dios. Entonces, sin más preámbulos, vamos a exponer nuestro texto de hoy, que va a ser de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 11, de 1 al 10. El título general del sermón de hoy es Entre dos multitudes. Entre dos multitudes, leyendo como texto Marcos 11, los primeros 10 versículos. Dice la palabra del Señor: Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros. Luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Entonces ellos les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: ¡Hosana! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Bueno, una pequeña introducción antes de dividir el texto. Jesús entra, ¿no?, en Jerusalén el domingo de Ramos, y bueno, el pasaje leído se trata de eso, y esa entrada fue uno de los momentos decisivos en la vida y la misión de Jesús. No es casualidad de estos eventos que van a suceder ahora en Domingo de Ramos, sino que son a propósito y, si os fijáis, se registran en los 4 evangelios. Si se registran en los 4 evangelios, quiere decir que es algo importante a que debemos prestar atención. Este es un momento importante, como hemos dicho, y Jesús prácticamente aquí cruzó una línea, ¿no?, como en su día Julio César, quien cruzó el río Rubicón y ya se dirigió hacia Roma, y ya ahí mostró sus intenciones, y aquello ya era irreversible, ¿no? Cruzó esa línea diciendo: ya está, aquí estoy. Y bueno, de manera similar, aquí Jesús cruzó una línea, y podría decirse que como un atleta que gira hacia la recta final, se dirige hacia su meta, y ya con esta entrada comienzan los eventos de la última semana, que en última instancia sabemos que, ¿no?, su captura, su arresto, su interrogatorio, muerte y resurrección. Bueno, con esta entrada en la vida de Jesús, entramos ya en la última semana, esta semana más importante, y ya sabemos lo que van a suceder, las cosas que van a suceder en la vida de Jesús, y esta semana será muy ajetreada, ¿verdad? Pasarán muchísimas cosas y será muy ajetreada. Tantas cosas van a suceder, podemos decir tranquilamente que es la culminación de los
de la historia de la salvación de milenios que estaban esperando, ¿no? La gente, pues se hace realidad, se cumple, se realiza todo aquello que los profetas en la palabra de Dios hablaron durante milenios, que algún día vendrá alguien, bueno, sabemos quién será. Pues ahora todo esto se produce, se realiza, ¿no? Esta semana. Por eso esta entrada en Domingo de Ramos es algo muy importante. Pero no solo la semana de la pasión es ajetreada, sino que lo que sucede ahora mismo, en este domingo, en este día, también es sumamente instructiva. Y bueno, vamos a echar un vistazo hoy, ahondar un poco más, sacar algunas lecciones en esta ocasión. Y sería bueno ver, de alguna manera, no sé cuánto se logró visualizar en vuestras cabezas mientras estábamos leyendo este pasaje, si lo habéis visualizado con los ojos espirituales al leer este pasaje, pero como hicimos en el caso de Zacarías en la serie de Lucas, vamos a enviar un dron arriba para que nos tome algunas fotos y grabaciones desde arriba para que veamos qué es lo que está sucediendo. Y voy a intentar presentároslo, al mismo tiempo destacar 5 mensajes importantes detrás de los hechos que vamos a ver hoy. Entonces, vemos que Jesús viene de Jericó, ¿vale? Seguimos en la introducción. Jesús viene desde Jericó. El capítulo 10 de Marcos termina con Jesús en Jericó y parte de Jericó se dirige hacia Jerusalén, ¿vale? De esa Jericó donde antes Jesús sanó al ciego Bartimeo, ¿vale? Le devolvió la vista al ciego. Y bueno, Jericó se encuentra, como veis, a decenas de kilómetros de Jerusalén. Al mismo tiempo está como 250 metros bajo el nivel de mar. A día de hoy Jericó es uno de los asentamientos más bajos del mundo. En la siguiente diapositiva podemos ver cómo si partimos de Jericó hacia Jerusalén tenemos que superar una diferencia de 1000 metros, ¿vale? Porque estamos subiendo. Entonces Jericó está debajo del nivel del mar y Jerusalén además no es que esté en el nivel del mar, sino está encima 800 metros. Entonces más o menos hay una diferencia de 1000 metros, que no es poca, al subir a Jerusalén. Que por cierto, que dicen que Jericó es una de las ciudades más habituadas continuamente durante miles de años, ¿no? Es muy viejo, una ciudad muy vieja. Entonces, bueno, Jesús y su equipo, su grupo, tienen que superar esta diferencia de altura mientras van de Jericó a Jerusalén. Quizás la cámara del dron podría mostrar esto en vivo, lo veríamos mejor, pero más o menos para que tengamos una idea, ¿no? Y bueno, en este grupo pequeño que parte de Jericó, probablemente esté también Bartimeo el ciego, bueno, que ya no es ciego, ¿no? Y esta multitud entusiasta que por un lado sube a Jerusalén, ¿no? Para la fiesta de la Pascua que sabemos, y por otro se entusiasma al ver el milagro de Jesús, a saber que sanó al ciego Bartimeo. Y a medida que vienen de Jericó, ¿no? Suben, luego leímos que se dirigen hacia Betania. No es casual, ahora lo veremos. Se dirigen a esa Betania donde Jesús resucitó a Lázaro anteriormente. ¡Wow! Estamos en Jericó con Bartimeo, estamos en Betania con Lázaro, ¿no? Y con toda probabilidad, no solo un pequeño grupo viene de Jericó con Jesús, un grupo de peregrinos, sino que también se une un pequeño grupo de peregrinos de Betania también. Quizás el propio Lázaro también está allí, ¿no? Porque ¿quién querría perderse en la ocasión de subir a Jerusalén para la fiesta de la Pascua con el maestro? Por todo el mundo, yo también, oye, si ahí está Jesús, pues ¿quién no va a ir con Jesús para celebrar esta fiesta? Y avanzan juntos. Y bueno, si esta cámara nos mostrara juntos este grupito,
¿no? Las maravillas de la inteligencia artificial que podemos aprovechar hoy. Aquí podemos visualizar un poco que Jesús, sube al monte de los olivos de Jericó a través de Betania y luego desciende por el otro lado e intenta ir en Jerusalén. Vale, pero mientras ellos están descendiendo, ¿qué sucede en Jerusalén? ¿Qué está pasando en Jerusalén? ¿Qué veríamos si esta cámara se posicionara encima de Jerusalén? ¿Qué está pasando allí? Pues veríamos cómo se acercaba la fiesta de la Pascua, muchos judíos estaban en la ciudad. No, la Pascua, como sabemos, era una de las fiestas más importantes de los judíos junto con otras dos fiestas importantes, en las que se esperaba que todos los judíos, incluso los que vivían en la diáspora, que habían peregrinado, se habían dispersado debido al cautiverio o cualquier cosa, que regresaran a casa. Entonces, por eso que, dado que los judíos en la diáspora estaban en Jerusalén, probablemente se habrá reunido una multitud increíblemente grande en Jerusalén. Según el historiador Flavio Josefo, el historiador judío, dice que con motivo de la Pascua la población de Jerusalén se cuadriplicó o quintuplicó, ¿no? Josefo dice que incluso podrían haber estado ahí 2,5 millones de personas en Jerusalén, ¿no? Como en regla general en Jerusalén pues más o menos habían unos 500,000, medio millón como regla general, pero ahora había 4 o 5 veces más personas, ¿no? Aproximadamente unos 2 millones, que en aquel tiempo no es como ahora, que en la ciudad de Capital, pues normal que haya 2 millones, 3 millones, o en Tokio 37 millones, pero en esa época era algo inusual, era ver algo muy, muy inusual. Entonces, los judíos que estaban en Jerusalén, pues escucharon que Jesús estaba dirigiéndose hacia Jerusalén, querían ver a Jesús, ¿no? De la cual la Escritura ya había informado antes, que hemos leído, y quieren ver en otro seguramente a Bartimeo, a Lázaro, a quien Jesús, ¿no? Había resucitado en Betania. Y en Juan 12:9 leemos lo siguiente. Dice: gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos, ¿no? Entonces tenemos un grupo con Jesús y un grupo hacia Jesús. Y vamos a imaginarnos esta escena, ¿no? De un lado viene Jesús con una multitud cada vez más grande, más hinchada, y del otro lado vienen los judíos que salieron de Jerusalén porque quieren ver la entrada de Jesús, los milagros, quieren ver a Lázaro. Y otra maravilla, aquí podemos ver cómo, visualizar cómo Jesús va con el multitud y el multitud viene hacia él. Entonces, imaginémonos la inmensa multitud que deberá haber estado allí, ¿vale? Simplemente para que lo visualicemos un poco. Y estas dos multitudes van una hacia la otra y es probable que se encuentren en la ladera de Monte de Olivos, como estamos leyendo en Marcos, por alrededores de Betfagé. No sabemos exactamente dónde se ubica Betfagé, pero podemos concluir que quizás sea un suburbio extrarradio de Jerusalén, ahí alrededor. Una multitud viene de un lado, siguen de Jesús, y otra multitud viene al encuentro de Jesús. Por eso leemos aquí en el versículo 9 que dice: los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, delante y detrás, alrededor, una multitud inmensa, ¿no? Ahora sí, vamos a dividir nuestro texto de hoy, ¿vale? Este ha sido como el contexto, la introducción para que nos ubiquemos dónde estamos realmente. Entonces vamos a ver 3 puntos hoy. El primero, el rey preparado por Dios, versículos 1 al 6. El rey humilde, versículos de 7 a 8. Y 3, el rey que exige una respuesta, ¿vale? El rey preparado, el rey humilde y el rey que exige una respuesta. Bueno, el primer mensaje importante, porque hermanos, lo que debemos ver aquí es que a partir de ahora todo lo que haga Jesús lo hace en público. En público.
delante de todos. A partir de ahora, todo es público. Podríamos decir que Jesús está actuando a partir de ahora bajo reflectores, luz. Y anteriormente, ¿no? Durante sus 3 años de ministerio, en la mayoría de los casos, trató de trabajar en silencio, ¿verdad? No sé si os dais cuenta, cuando leemos estos milagros que Jesús hizo, sanaciones, y cuando cura a alguien, dice, vete y no se lo digas a nadie. Otra cosa lo que hizo esa persona, pero Jesús no quiso que esto se divulgara en público, ¿no? No se lo digas a nadie porque aún no ha llegado mi tiempo. Pero ahora que ha llegado su hora, su tiempo, la estrategia cambia. Ya estamos operando de otra manera. Ahora se hace todo público. Y grandes multitudes ven lo que Jesús hace, lo que Jesús dice, incluso lo que otros hacen, ¿no? Con Jesús. Mucha publicidad, mucha gente, muchos testigos. Y surge la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué ahora? Porque así hasta ahora todo se trataba de que no, ahora porque sí. Pues para que no hubiera dudas sobre lo que estaba sucediendo. Por eso había grandes multitudes, ¿no? Presentes en esta última semana, para que muchísimos fueran testigos de lo que sucedió aquí, para que nadie pudiera refutar los hechos, para que nadie pudiera decir que ¿qué dices si Jesús no estuvo en Jerusalén? Si Jesús no dijo eso te lo inventaste tú. No, eso con esta multitud es imposible decir, ¿no? Charles Taze Russell, quien fundió la secta de los testigos de Jehová, en su momento publicó anuncios pagados sobre sí mismo en los periódicos y en una ocasión, por ejemplo, mintió diciendo que había visitado las islas Hawái y que había dado una conferencia, una predicación muy importante allí, y luego se descubrió que todo era mentira, que nunca había estado allí, e incluso apareció en los periódicos de aquel tiempo, ¿no? Este periódico se trata de 19 de febrero de 1912, ¿vale? Ahí vemos un extracto del Brooklyn Daily de Nueva York, que está publicando que, bueno, Russell está imaginariamente predicando en Hawái cuando ni siquiera está allí, ¿no? Pero en el caso de Jesús no podía suceder algo así. No se podía difundir que Jesús no había estado en Jerusalén porque siempre había grandes multitudes siguiendo sus actividades. Bueno, desde su entrada hasta su muerte en la cruz y aún más tarde, obviamente, hasta su resurrección, hubo muchísimos testigos. Siempre había gente. ¿No? Su entrada, su arresto, su juicio, su crucifixión, su muerte. Entonces, es muy interesante observar que absolutamente nadie discute los hechos de la última semana. Ni siquiera los fariseos, ni siquiera sus enemigos pueden discutirlo. Tantos vieron lo que sucedió que habría sido completamente inútil discutirlo. Por eso los fariseos no negaron los hechos, no dijeron que no, Jesús no había entrado en Jerusalén, que eso es falso o que no había sido crucificado. Lo que intentaron fue interpretar los acontecimientos, pero el hecho de que Jesús le sucediera lo que sucedió en Domingo de Ramos y la semana siguiente, nadie lo discute. Al igual que no pudieron disputar y discutir la resurrección de Lázaro, ¿no? Porque simplemente hubo muchísimos testigos y Lázaro mismo. ¿Cómo vas a discutir la resurrección de Lázaro si está al lado tuyo? No nos vas a decir que no es verdad, pero ¿qué dices? Estoy aquí al lado tuyo. Entonces, así, estos hechos son muy importantes porque estos hechos dan testigos de todo lo que sucedió y cómo sucedió. Y a estos testigos, Pablo, mucho más tarde, cuando escribe Primera de Corintios 15, en relación con la resurrección, dice que todavía cientos de testigos están vivos, ¿no? De aquellos que vieron el Cristo resucitado, ¿vale? Era muy importante, por lo tanto, que estos eventos ocurrieran delante de un gran público, ¿vale? No en una aldea pequeña, no con 2 o 3 personas, delante de un público grande.
Pero hay algo más que debemos notar aquí. No solamente hay muchas multitudes, no solamente hay muchos testigos, también vemos que Jesús dirige todo cuidadosamente, todo lo que está sucediendo, porque cuando leemos los primeros versículos del capítulo vemos que Jesús envía a 2 de sus discípulos con instrucciones muy precisas, ¿no? Les dice que vayan a una aldea cercana, ahí encontraron un pollino, les dice que nadie lo ha montado todavía, les dice que lo desaten, lo que tienen que decir por si preguntan, etcétera, etcétera. Exactamente así sucede, ¿no? Los discípulos van, encuentran el pollino, alguien pregunta qué hacen, ellos responden lo que ha dicho que respondieran y se permite que el animal sea llevado. Todo ocurre exactamente como Jesús lo había anunciado. Y esto nos muestra algo muy importante, que Jesús no es una víctima de los acontecimientos, sino que Jesús mismo está dirigiendo los acontecimientos. Él sabe lo que va a ocurrir. Él prepara lo que va a ocurrir. Él guía lo que va a ocurrir. Incluso su entrada en Jerusalén no es algo improvisado, ¿no? Está cuidadosamente preparada. Y esto nos muestra algo muy importante sobre Cristo. Jesús sabe exactamente lo que está haciendo. La multitud quizá piensa que está viendo un momento espontáneo, que, oh, wow, qué chulo todo, pero en realidad están viendo el cumplimiento mismo del plan de Dios. Nada sucede por casualidad, nada sucede fuera del control de Dios. Nada es casualidad. Aquí usamos providencia en vez de casualidad, ¿verdad? Todo es providencia. Entonces, cuando los discípulos preguntan, hay un detalle también muy importante que no debemos pasar por alto, que cuando los discípulos preguntan, ¿qué deben decir si alguien pregunta por el pollino? Jesús le dice, el Señor lo necesita, el Señor lo necesita. Es una frase muy breve, casi sin mucho que decir, pero es una frase muy importante porque Jesús mismo aquí se presenta como Señor, no como un maestro cualquiera, no como un profeta más, sino como el Señor que tiene autoridad. El dueño de Alemán escucha esta explicación y de repente, sí, llévaslo, el Señor lo necesita, lo ha entendido perfectamente lo que quiere decir. Entonces, el Señor está preparando su entrada, está guiando todos los acontecimientos, está llevando la historia hacia el momento decisivo de la cruz. Y todo esto sucede delante de multitudes, delante de testigos, para que nadie pudiera decir que el Evangelio es un mito, una leyenda. Todo ocurrió en la historia, todo ocurrió delante de muchos testigos. Y por eso nosotros podemos confiar en lo que ocurrió esa semana, que es verdad. Muchos lo vieron, pero más importantemente podemos confiar en todo esto porque estamos leyendo la palabra de Dios. Aunque hayan testigos o no, es la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, el rey entra en Jerusalén, pero este rey no es un rey improvisado, que rápido y vamos, sino que el rey preparado por Dios. Y con esto pasamos al segundo punto, el rey humilde. El rey humilde. Hay que ver aquí que no se despliega una serie de eventos caóticos sin sentido esta semana, sino que en realidad se cumplen profecías muy importantes. Estos eventos de los que leemos no ocurren al azar. Aquí, por ejemplo, hay un momento que bien podríamos encontrar extraño. No, por ejemplo, que estos 10 versículos que leí, 6 versículos de estos 10, ¿de qué se trata? Se trata de que los discípulos consigan a un asno para Jesús. Y el lector piadoso podría incluso molestarse diciendo, pero ¿por qué se ocupa tanto de un asunto tan insignificante durante 6 versículos de estos 10? ¿Por qué es tan importante, sería tan importante este tema? ¿Por qué Marcos dedica tanto tiempo a esto? ¿Por qué Marcos desperdicia tantos versículos en esto? Porque aquí todo tiene una razón. Así que
ahora tenemos que ocuparnos del asno. Uno podría pensar que tengo un problema con los asnos, que sufro algún tipo de asnofobia, que es una nueva fobia que me acabo de inventar. No, la verdad que tengo que predicar sobre el asno porque aquí está este asno mencionado en 6 versículos. Y sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, es infalible e inerrante. Entonces, no podemos ignorar 6 versículos porque se trate de un asno. No, no. Entonces, montado sobre este asno, Jesús entra en Jerusalén. ¿Y por qué aquí este asno? ¿Qué clase de entrada es esto? ¿No? Es interesante que Marcos dedique los 6 versículos a esto porque Marcos originalmente, ¿a quién escribió este evangelio? ¿A los judíos o gentiles? A los cristianos romanos, gentiles, ¿verdad? A los romanos. Imaginar los cristianos romanos que vieron muchísimas entradas de emperadores y vieron cómo entraba el emperador. Y luego leen Marcos que Jesús entra, no, la entra en un asno. ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué en un asno? Pues déjame dar 3 posibles respuestas a esto. Por cierto, también es interesante mencionar que Jesús antes siempre caminaba, ¿verdad? Siempre caminaba, no leemos que alguna vez hubiera utilizado algún asno o caballo, siempre caminaba. Ahora, sin embargo, necesita un asno de repente. Además, este asno lo usa bastante al final de la trayectoria, casi entrando a Jerusalén, y podríamos decir, pero ¿por qué no usa un asno antes y hubiera aprovechado mejor toda esta trayectoria que lo coges antes de entrar a Jerusalén? Pues hubiera cogido 10 kilómetros antes y te hubiera ahorrado un viaje, ¿no? Pero no, ahora al final del camino aparece este asno. ¿Y por qué está aquí este asno? ¿Por qué entró Jesús en un asno en Jerusalén? Pues 3 posibles respuestas. El primero, preguntemos, ¿por qué no en un caballo? No, sería lo lógico. ¿Por qué no en un caballo? ¿No? Porque los emperadores, los grandes reyes, los gobernantes, la gente importante, pues entraban en caballo. Por cierto, otra coincidencia, ¿no? Que casi exactamente hace 211 años, el 20 de marzo de 1815, casi la misma fecha de Domingo de Ramos, Napoleón mismo entró en París y comenzó su reinado. Entonces, una entrada ahora y una entrada después, 1800 años después, quiero que veamos la diferencia y el contraste y también algunas cosas interesantes a los que vamos a aludir en el mensaje de hoy, ¿no? Esto es como un dato interesante, pero vamos a volver a la asnofobia. ¿Por qué Jesús necesita un asno? ¿No? ¿Por qué no un caballo? Porque, como veis, los caballos eran utilizados por los emperadores, por los grandes reyes, y estos caballos simbolizan precisamente la grandeza del rey, de su poder, de su supremacía, etc. El caballo en esa época externamente era un instrumento de guerra en Israel. Y recordad que también se registra que los grandes emperadores tenían sus caballos favoritos a los que montaban cuando iban a la batalla. Aquí podemos ver a Alejandro el Magno con su bucéfalo, ¿no? Con su caballo favorito, y a Napoleón con su caballo Marengo, ¿no? Entonces todos tenían sus caballos favoritos y cuando entraban no entraban sobre un asno, cuando entraban sobre su caballo bien peinado y de una raza rara y tal, entonces todo el mundo sabía que eso era suyo. Podríamos pensar que Jesús también hubiera tenido derecho por lo menos tener un caballo normal y corriente, no sea Marengo, pero a un caballito normal, ¿no? Que no sea un asno. Pero en vez de eso es un asno que ni siquiera tiene un nombre. Este asno se llama asno, no tenía nombre. Entonces, ¿no? Vemos las escaleras, ¿no? de contraste. No tenía nombre. ¿Por qué no un caballo? ¿No? Porque hemos dicho que el caballo era un instrumento de guerra en esa época, ¿no? Especialmente en Israel. Era como un elemento bélico, de conflicto. Entonces, no olvidemos que el caballo realmente no era un animal autóctona de Israel. No lo era. El libro de Jueces, si lo leemos,
que los jueces y los hijos y descendientes de los jueces cabalgaban sobre ¿qué? Asnos. Ahí no había caballo. Entonces, los caballos en realidad se introdujeron un poquito más tarde, de modo de que Salomón, el rey rico, se podía permitir importar caballos de Egipto y importó pues, caballos principalmente para fortalecer el ejército. Y el caballo en ese sentido era un elemento bélico. El asno era el animal autóctono, un animal pues, manso, pacífico. Nadie iba a la guerra sobre un asno montado, ¿verdad? Nunca lo hemos visto esto. Entonces, esta llegada, esta entrada sobre un asno señalaba que Jesús venía con intenciones pacíficas. Jesús no era un caudillo, Jesús no quería incitar una revuelta, como por cierto intentaron acusarle. Él vino con intenciones pacíficas. Trajo paz, quiere reconciliarnos nosotros, a su pueblo de siempre, a los judíos, y a nosotros gentiles, con Dios. Y además, en segundo lugar, vino un asno porque esto estaba señalando la humildad mismo de Jesús, ¿vale? Su significado y su carácter y su humildad. Aquel Jesús de quien leemos en la epístola de Filipenses que no consideraba el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Aquel Jesús de quien leemos en el capítulo 19 de Apocalipsis que está sentado sobre un caballo y guerrea, ¿no? Aquel Jesús ahora entra montado sobre un asno, como un peregrino corriente, y esto señala su humildad. Él se subió a un asno. Pero en tercer lugar, y creo que la entrada sobre el asno señalaba, y esto es lo más importante, la conformidad de Jesús con la palabra. Es decir, el cumplimiento de las profecías, ¿verdad? Prestemos atención que aquí hay pequeños detalles que Marcos dice, ¿no? Hace referencia, que quizá no damos cuenta a primera lectura, pero Marcos dice que los discípulos le trajeron un asno en la cual nadie se ha montado aún, nadie se ha sentado aún. ¿Qué más da? Si qué más da, tampoco es algo que usa retirarse, pues se puede reutilizar el asno. ¿Qué más da si alguien se ha sentado ya o no? Pues tampoco pasa nada. ¿No? Con esto Jesús se refiere que este asno cumplía un propósito apartado, un propósito santo. Si ojeamos el Antiguo Testamento, se revela que a menudo cuando un animal era destinado a algún propósito santo, a algún destino divino, ese animal o bien debería ser un animal en el que nadie se asienta aún. Por ejemplo, un animal, un buey, que nunca antes se ha sentado nadie, o que ese animal nunca se hubiera unido a un yugo, ¿verdad? Ese animal era llamado como animal apartado, animal santo. Solo para dar un ejemplo, en Primera de Samuel, cuando tienen que traer de vuelta la arca de los filisteos, hacen un carro, ¿verdad? Hacen un carro, suben el arca santa, y estos bueyes que conducen el carro, entonces son uncidos al yugo, pero nunca antes habían sido uncidos al yugo. Eran apartados santos. Es muy importante que aquí la escritura, no aquí en Marcos, diga que traen un asno en el que nadie se había sentado antes. Es un detalle, pero un detalle muy importante. Y esta fue la primera tarea, fue la primera misión, ¿no? Que Cristo entrara en la ciudad y, más importantemente, cumpliendo las profecías. Se cumplieron básicamente dos profecías. Interesantemente, uno del principio del Antiguo Testamento y uno del final del Antiguo Testamento, ¿no? El primero del Antiguo Testamento es capítulo 49 de Génesis, y permitidme leer algunos versículos donde Jacob bendice a sus hijos, entre otros a Judá, y a ver lo que dice aquí. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador entre sus pies, hasta que venga Silo, el que a él se congregarán a los pueblos. ¿No? Cuando Jacob profetiza aquí sobre Judá, entra en escena Silo, entra en escena el Salvador, entra en escena ese rey de quien no se apartará, como leímos aquí, el cetro de mando, y quien pues,
reinará, ¿no? Entonces Jesús se sienta sobre este asno. Con esto solo le dice a los judíos que la profecía se ha cumplido. Ya con el simple hecho ya lo está comunicando. Yo soy aquel de quien habló nuestro ancestro Jacob. Además, sabemos que también se cumple la otra profecía del final casi del Antiguo Testamento, en Zacarías. Zacarías 9:9 está escrito: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Entonces, en su entrada se cumple una serie de profecías del Antiguo Testamento, desde el principio y el final, y Jesús está indicando que en él se cumple todo, todas esas profecías referentes a él del Antiguo Testamento. Y no, él es Silo, él es el Mesías y no otro. Por eso el Señor se aferra a esas palabras para que no haya ni 0,01% de posibilidades de que alguien lo confunda con otra persona. El mensaje de esto es que estemos tranquilos que efectivamente Él es que había de venir, no otro, Él es. No hay que esperar a nadie más, no hay que buscar a nadie más. Verdaderamente Cristo es el Mesías prometido. Él es el Silo, como leímos aquí en la profecía del Antiguo Testamento, ¿no? Así como veis, en esta entrada el cumplimiento de las profecías también tenemos que tener en cuenta. Pero luego esta entrada también prueba grandiosamente la divinidad de Jesús, ¿no? Aquí encontraremos otra prueba de la divinidad de Jesús. Y si alguien no cree en Jesús y no cree que Jesús es verdadero Dios, si alguien no cree que Jesús es igual a Padre, entonces que preste mucha atención a lo que va a suceder ahora. Si no supieras nada sobre la divinidad de Jesús y para ti la certeza del Evangelio no significaría nada, creo que se puede convencer la divinidad de Jesús también aquí en relación con su entrada. Y quiero destacar dos cosas. Primero, leímos que Jesús envía a los discípulos al pueblo que tenían delante, probablemente Betfagé, y les dice con precisión lo que iba a suceder. Les dice que cuando entren encontrarán un burro atado en el cruce de caminos. Es como si prácticamente le hubiera dado unas coordenadas de GPS, que vais a ir a este punto mismo, que aquí mismo está este asno. Y les dice que la gente preguntara, si la gente le pregunta dónde lo llevan, pues debería decirles esto y lo otro y lo soltarán, etc. Es una secuencia de eventos que Jesús aquí no adivina una sola cosa, sino que profetiza 6, 7, 8 eventos de antemano con precisión máxima. Y aquí también sabemos y vemos la divinidad, la omnisciencia de Jesús. Tú no puedes saber, tú puedes adivinar una cosa y justo lo has adivinado. Jesús aquí profetiza de 6 a 8 eventos con precisión. Él sabe exactamente lo que sucederá, sabe exactamente cómo reaccionan las personas. ¿Cómo sabes tú cómo va a reaccionar alguien? Exactamente. Tú no lo sabes. Él sabe, Él es Dios, Él sabe exactamente cómo reaccionan las personas allí. Y leemos que los discípulos lo toman en serio. No dejas, Jesús, venga ya, ¿sí? ¿Cómo vas a saber tú que...? No, los discípulos se callan y obedecen. Pero lo que aún más claro, lo que tenemos aquí delante de nuestras narices prácticamente, lo que nos demuestra de una manera excelente la divinidad de Jesús, qué tipo de instrucciones le da Jesús a sus discípulos, ¿no? En el tercer versículo leímos: si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. La palabra utilizada para el Señor en griego es kurios. Kurios. Esta palabra kurios se utiliza para el Señor en el texto griego, pero si esto lo tradujéramos al hebreo, diría Yahvé lo necesita. El nombre de Dios. ¿Ya? ¿Y quién era quien necesitaba este asno? Pues
Él mismo. Jesús en la práctica, en este versículo dice, yo soy el Señor. Yo soy el Señor. Jesús se llama a sí mismo Señor, Kyrios, Dios, Yahvé. ¿Necesitamos acaso una prueba más sobre la divinidad de Jesús? Él dice de sí mismo que es Dios. Y si eso no es verdad, hermanos, entonces Jesús ha mentido. Y si Jesús ha mentido, significa que ha blasfemado porque se ha hecho igual a Dios, entonces hay que apedrearlo. Pero nadie apedrea a Jesús. Nadie ha cogido una piedra diciendo ¡blasfemia! Nadie. Jesús, de hecho, dice más tarde en el Evangelio de Lucas que hasta las piedras deberían alabarlo, ¿verdad? Porque es algo obvio. Él es el Redentor, Él es el Señor. Así que esta entrada habla muy bien, muy elocuentemente de la divinidad de Jesús. Pero esta entrada también indica la realeza de Jesús, que Él es el Rey. De hecho, Lucas 19:38 dice, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Aquí leemos que la multitud deseaba, agitaba ramas de palmas y otras ramas, y con esto saludan al rey, ¿no? Según el versículo 8, muchos extendieron también sus mantos, su ropa delante de Jesús en el camino, exponiendo al peligro que esa ropa se dañara, se rompa. Y tú dices, pues, ¿qué más da? Si voy a primar, que me compro otro. No, con este gesto la multitud también indicó algo muy importante. Podría decir que este gesto de poner sus ropas en el camino era más bello, más importante, como si hubieran puesto una alfombra roja, ¿vale? Y con esto pasamos al tercer punto, porque ahí lo vamos a ver, el rey que exige una respuesta, punto número 3. Este acto de tender la ropa delante de Jesús, aquí hay un aspecto personal, ¿no? en este acto de extender la ropa que implica sacrificio, ¿no? Como he dicho, en esa época la ropa tenía un valor muchísimo más grande que hoy en día. La gente llevaba como mucho dos cambios de ropa, ¿no? Mudas de ropa. Y estas personas extendieron sus vestiduras delante de Jesús. Poner tu manto en el suelo no era simplemente un gesto simbólico bonito, era sacrificar algo valioso y necesario. Era como decir, te doy algo que realmente me cuesta. Era como donar tu parte de tu salario cuando vas justo. Era como ayudar a alguien que tenga necesidades cuando tú también tienes tus propias situaciones económicas y necesidades. Dar algo era como dar algo que te cuesta, que valoras, y hacerlo voluntariamente por algo mayor que tú. Entonces con esto señalaron que sí, lo consideraban rey. Tú no tiendes tu ropa en los tiempos de Jesús delante de un animal que lo pisoteara y lo dañara cuando no tienes casi otro y cuesta una barbaridad conseguir otro, si no lo consideras así. Pero, al igual que las demás cosas, también tiene raíces en el Antiguo Testamento. Si alguien conoce las historias del Antiguo Testamento, quizás sepa que en el segundo libro de Reyes, Eliseo unge a Jehú, o Jehú, no sé cómo se lee esto, como rey. Y cuando los colegas de Jehú, los otros comandantes militares, se enteran de todo esto, ocurre lo siguiente. Segunda de Reyes 9, de 12 a 13, dice: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron cornetas y dijeron: Jehú es rey. Entonces cuando Jehú supo que era rey, los demás lo oyeron y enseguida extendieron sus ropas y tocaron cornetas y demás. Lo mismo ocurre aquí. El pueblo con este acto reconoce que Jesús es rey. Si un rey entra en algún lugar, entra para comenzar, para iniciar su reinado y el ejercicio de su poder. Y aquí en Marcos 11:10 leemos exactamente esto. Dice:
bendito el reino de nuestro Padre David que viene, hosana en las alturas. Los judíos, por eso quiero que os pongáis en los zapatos de ellos, o las sandalias mejor dicho, porque ellos al ver y hacer estos actos y tal, sabían perfectamente interpretar lo que estaba pasando, porque en esa época era evidente. Entonces, los judíos saben y creen que Jesús actúa por el reino de Dios, por supuesto, todavía creen que es solo por el reino de David, no por el reino de Dios que incluye a otros también, a los no judíos, sino en cualquier caso esta historia, la entrada tiene el hecho que Jesús es un rey que reina, es el rey de un reino que gobierna. Y finalmente, por supuesto, en última instancia, esta entrada también deja claro que Jesús es el Mesías, Jesús es el Salvador. El que entra es realmente el que siempre han esperado. Se habla de esto en los versículos 9 y 10, dice: y los que iban delante y los que vienen detrás daban voces diciendo: hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en el versículo 10 también leemos que hosana en las alturas. ¿Cómo saluda a la multitud? ¿Qué tipo de salutación es hosana? Hosana, eso no era algo común. Hosana, tú no vas por la calle diciendo: hosana. Eso no lo haces. Entonces, ¿por qué la gente saluda de esta manera? ¿No? Agitando la rama y tal. Pues hosana, hosana es una palabra muy interesante. Y la traducción, como ha dicho también nuestro pastor, adopta del palabra griego y también el griego adopta del hebreo hoshana, ¿no? Tal cual, o sea, sin traducir. Y esta palabra hosana solo aparece una única vez en el Antiguo Testamento y justo en el Salmo que hemos leído providencialmente en esta mañana, Salmo 118, versículo 25, que hemos leído también, que dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Oh Jehová, sálvanos ahora es hosana, prácticamente, ¿vale? En hebreo, esto es lo que significa, ¿no? Por cierto, este salmo que hemos leído también pertenece a los llamados salmos de Jalel, ¿no? En relación con la liturgia pascual, los judíos que subían a Jerusalén solían cantar este salmo, era algo que había que hacer, sí o sí. Y lo contaba porque evidentemente esto es un salmo mesiánico. Y ahora cuando Jesús llegó, esta multitud de manera natural pensó que debían cantar este salmo, que debían decir algo de este salmo. Y bueno, no es seguro que todos reconocieran conscientemente a quién se refería esta hosana y qué significaba, pero de alguna manera natural recitar este salmo, cantar este salmo era algo cómodo que lo hacían. Entonces, cuando clamaron ellos hosana, hosana, esencialmente lo que dijeron fue: sálvanos, 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 ¿no? Cuando los judíos aquí exclamaron esta hosana, no solo expresaron su alegría, sino que en realidad lo que dijeron es: sálvanos, Señor, sálvanos. Este versículo del Salmo 118 se trata sobre esto: sálvanos, sálvanos. Y este salmo, ¿no? Como hemos dicho, trata sobre el Mesías. Y trata sobre cómo los peregrinos se regocijan, se deleitan en la salvación de este Mesías. Y si todavía tenemos este pequeño dron de la que hablé en el principio, si miraríamos esta escena, ¿no? Veríamos que estas dos multitudes se acercan una a la otra, y aquellos que vienen de Jerusalén, luego los que vienen con Jesús, cantan este salmo, recitan este salmo, y de alguna manera, ¿no? Con toda probabilidad se cantaba de forma responsorial, ¿no? Que una decía una línea, una a la otra, que respondieron uno al otro. Entonces, estaban los que llegaban, los que recibían a Jesús, los que venían de Jerusalén, y estaban lo que iban con Jesús. Entonces, sería muy bonito ver esto, como había sucedido, y si lo escucharíamos a través de esta cámara,
tendríamos algo así, ¿no? Los que llegan, dice, por ejemplo, a partir del versículo 19 de este salmo, abridme las puertas de la justicia, entraré por ellas y alabaré a Jah. Y los que reciben dicen, esta es la puerta de Jehová, por entrar a los justos. Luego los otros, te alabaré porque me has oído. De Jehová es esto admirable a nuestros ojos. Y así, imaginad un poco cómo sería eso, ¿no? Más o menos, ¿no? Este diálogo responsivo pudo haber tenido lugar allí. Qué maravillosa introducción y confirmación de lo que está sucediendo. Como si este salmo mismo nos trajera esto. El Salvador acaba de llegar, el Salvador ha llegado. Qué bueno que el Salvador está aquí. Y la gente dice, si ya estás aquí, Señor, entonces sálvame, hosana, sálvame, ¿no? Este es el día que fue ordenado antes de los tiempos. Este es el día que hizo el Señor. Ahora llega y el Salvador entra en Jerusalén. ¿Cuánto pudieron regocijarse estos judíos? Todos aquellos que tenían una fe viva pudieron regocijarse porque entendieron que algo extraordinario había sucedido, ¿no? A quien las generaciones y generaciones estaba esperando durante siglos y milenios, por fin había llegado. Ese Cristo está entrando. Muchos corazones se alegraron, como leemos en el versículo 23 de Salmo. De parte de Jehová es esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Tú no puedes decir esto si no tienes una fe viva en el Mesías. Todos los judíos, todos los peregrinos con el corazón lleno de expectación y alegría miraban a Cristo entrando en Jerusalén. Pero la gran pregunta no solamente qué había en sus corazones aquel día, sino que qué hay en tu corazón hoy. Porque esta maravillosa entrada de Cristo, el cumplimiento de tantas profecías, la llegada del Rey prometido, todo esto no significa nada para ti si no conoces a este Jesús. No significa nada si no crees en Él. No significa nada si no lo has recibido como tu Salvador, si no has reconocido como tu Señor, si no lo has aceptado como el Rey de tu vida. Puedes conocer la historia, puedes conocer los textos, puedes conocer las tradiciones cristianas, pero si Cristo no reina en tu corazón, todo esto queda solo como una historia antigua que pasó. Por eso te digo, no pases indiferente junto a Cristo que entra. No, imagínate por un momento que pudieras estar allí y, bueno, voy a usar una imagen quizás para los jóvenes, lo entenderán mejor. En los mapas de hoy en día, por ejemplo, Google Maps, que todo el mundo lo conoce, hay un muñequito pequeño que tú puedes arrastrar y te coloca en una calle y allí pues de repente como te suelta y como si estuvieras allí en realidad, ¿no? En 360 y de pronto puedes ver todo lo que está sucediendo. Pues imagínate que te cojo y te lo lanzo allí, ¿no? Te coloco en medio de esa multitud. ¿No? Estás en el camino, escuchas el ruido de la gente, ves las ramas extendidas en el suelo, escuchas como la multitud canta este Salmo 118, gritan hosana y el otro responde, los niños corren, la gente levanta los brazos, los mantos se colocan en el camino y de repente ves a Jesús acercarse, montado en un pollino, tranquilo, humilde, pero entrando como rey. Entonces yo te pregunto, ¿cómo podrías mirar esa escena con un corazón indiferente? ¿Podrías simplemente quedarte de brazos cruzados y observando, diciendo, es interesante, es guay, y luego sigues con tu vida? Cuando tú ves al Rey prometido entrar, algo en tu corazón debe reaccionar. Porque si Él es quien dice ser, si Él es el Mesías prometido, si eres el Salvador que Dios envió al mundo, entonces tú no puedes quedar neutral. Tienes que hacer algo con Él. Y esto es exactamente lo que está siendo también verdad hoy en día. Nadie puede permanecer neutral frente a Cristo. Puedes aceptarlo
o puedes rechazarlo, ignorarlo, pero no puedes permanecer indiferente, gris, ¿no? Blanco o negro. Jesús mismo lo dijo, el que no está conmigo está contra mí. No hay un tercer lugar. Por cierto, el Salmo 118, que la multitud canta, ese día también contiene una advertencia muy seria, que esto no se menciona muchas veces, pero en el versículo 22, como también el pastor lo leyó muy bien esta mañana, dice, la piedra que desecharon los edificadores vino a ser piedra angular. Es decir, el mismo Mesías que Dios envió sería rechazado por muchos. Muchos lo verían y los despreciarán. Muchos escucharán y no creerían. Muchos presenciarán los milagros mismos y aún así endurecerían su corazón. Y esto sigue ocurriendo hoy. Cristo es la piedra angular que Dios ha puesto para nuestra salvación. Pero algunos tropiezan con esta piedra. Algunos la rechazan. Algunos prefieren construir su vida sobre otras cosas. Éxito, dinero, placer, su propia justicia. Pero una casa construida sin la piedra angular no puede sostenerse. Jesús mismo lo dijo, que hay dos tipos de personas. Unos construyen sobre la casa sobre la roca y otros sobre la arena. La casa sobre la arena puede parecer fuerte durante un tiempo, pero cuando llega la tormenta se derrumba. Por eso te digo en esta mañana, arrepiéntete. Arrepiéntete y coloca a Jesús como tu piedra angular. Recíbelo como Señor, como Salvador, como Rey de tu vida. Construye tu vida sobre Él. Acude a Él con tus pecados, con tus temores, con tus cargas. Y quizá cuando escuchas esta palabra te parecen demasiado simples, quizá sientes que no puedes venir a Cristo, tal vez piensas que, bueno, eso ocurrió hace 2000 años, ¿qué tiene que ver eso conmigo hoy? Pero escucha esto, las palabras que gritó la multitud en ese día siguen siendo hoy la oración correcta para cualquier corazón. Dijimos que la palabra Hosana significa Señor, sálvame, Señor, líbrame. No solo era un canto, era una oración. Y esa puede ser tu oración hoy. Tal vez no sabes qué decir a Dios, cómo empezar, no sabes cómo orar, pero puede decir esto. Señor, sálvame. Señor, líbrame. Señor, ven a mi vida. Señor, Hosana, simplemente. Y deseo que si aún no conoces a Dios, si aún no conoces a Cristo, que sea esta tu oración. Quizá ahora mismo en silencio en tu corazón, Hosana, sálvame Señor, sálvame Señor. Pero no solo hablo a quienes todavía no conocen al Señor, sino también hablo a los que ya sois creyentes. Porque incluso los cristianos necesitamos seguir diciendo Hosana. Para nosotros también hay una oración muy importante en este pasaje. Es Hosana, sálvame Señor, líbrame Señor. Entonces quizá algunos podrían preguntar, ¿pero qué está diciendo? Si ya soy cristiano, ya soy creyente, ¿de qué necesito ser salvado? La realidad de la vida cristiana es que aunque Cristo ya nos ha salvado de la condenación del pecado, nos justificó una vez por todas, y eso nadie y nada lo cambiará, pero todavía necesitamos ser librados cada día del poder del pecado. Ser santificado cada día. Necesitamos seguir diciendo, Señor, sálvame de mi orgullo, Señor, líbrame de mi pecado, Señor, reina en mi corazón. ¿Todavía luchamos o no? Todavía luchamos, tropezamos. Hay muchas cosas en nuestro corazón que necesitan ser transformadas. Por eso también debemos orar, Hosana, los creyentes también. Sálvame, Señor, líbrame, Señor. Perdona mis pecados, sálvame de mis miserias, sálvame de la apatía espiritual, porque a veces nuestro corazón se enfría, dejamos de buscar al Señor como antes. A veces nuestra vida cristiana se vuelve rutinaria, mecánica, superficial. Seguimos viniendo a la iglesia, seguimos cantando canciones, seguimos escuchando la predicación, pero el fuego en el corazón se debilita. Entonces necesitamos volver a decir, Hosana, Señor, sálvame, despierta mi corazón.
Líbrame de la angustia, líbrame del resentimiento, líbrame del egoísmo. ¿No? Porque incluso los cristianos pueden cargar con resentimientos durante años. A veces guardamos amargura en nuestro corazón, a veces alimentamos pensamientos de orgullo, a veces vivimos demasiado centrados en nosotros mismos. Y todo eso va encadenando al corazón. La Escritura dice que el pecado nos enreda fácilmente, como si fuera una cuerda que poco a poco nos ata. Al principio parece algo pequeño, pero con el tiempo puede convertirse en una cadena. Por eso también los creyentes hoy debemos clamar: Hosana, Señor, líbrame, líbrame de la pereza espiritual. Porque es muy fácil acomodarse, es muy fácil dejar de crecer, es muy fácil conformarse con una fe superficial. Pero Cristo no nos llamó a una vida cristiana cómoda. Nos llamó a seguirle, nos llamó que tomemos nuestra cruz, nos llamó a vivir para su gloria. Y para eso necesitamos continuamente su gracia. Por eso creo que esta oración, Hosana, debe de estar en los labios de los cristianos, de los creyentes hoy en día, cada día. Porque cada día necesitamos más la gracia de Cristo, cada día necesitamos su ayuda, cada día necesitamos su poder para vivir una vida santa. Podríamos decir que la vida cristiana entera es, en cierto sentido, una vida de hosana, una vida que constantemente clama: ayúdame, líbrame, transfórmame, ¿no? Un creyente maduro no es alguien que ya no necesita santificación, que yo estoy aquí, entonces, no, al contrario, el creyente maduro es alguien que cada vez depende más de Cristo. Qué contraste, ¿no? Cada vez confía más en su gracia, cada vez clama más: Señor, sin ti no puedo. Por eso mi deseo es que esta oración esté en vuestros y nuestros labios, en los corazones, que sea este deseo profundo de nuestro corazón, que el Señor nos libre, que el Señor nos renueve, que el Señor nos acerque más a Él, que el Señor quite aquello que enfría nuestra fe, que Él rompa las cadenas del pecado, que Él renueve nuestro amor por Cristo, para que podamos vivir verdaderamente cerca de Él, para que nuestra relación con el Señor sea viva, real y profunda. Porque el rey que entró en Jerusalén no solo quiere ser admirado, quiere reinar. Y la pregunta que queda al final del Domingo de Ramos siempre es la misma: ¿será Jesús solo una figura histórica de la historia para ti? ¿O será verdaderamente el rey de tu vida? En conclusión, cuando miramos esta cena, el Domingo de Ramos, vemos mucho más que un momento emocionante de la vida de Jesús, no solo una multitud celebrando, ni una entrada quizás solemne en Jerusalén. Lo que vimos aquí es al rey que Dios prometió durante siglos entrando en la ciudad santa. Jesús no llega aquí por casualidad. Jesús viene en humildad, entra para cumplir el plan de Dios y para entregar su vida por su pueblo. Pero no solo es una historia, este relato también nos confronta hoy, como hemos visto, porque cada persona que ve y se encuentra con este rey debe responder, debe reaccionar. No puedes quedarte indiferente. Entonces hemos visto 3 puntos, 3 verdades, ¿no? Primeramente hemos visto el rey preparado por Dios. Nada ocurre por accidente, coincidencia no existe. Hemos dicho que hay providencia. Jesús dirige los acontecimientos, entra en Jerusalén según el plan perfecto de Dios, no era una improvisación. En segundo lugar, el rey humilde no entra montado en un caballo de guerra, sino en un pollino. El rey prometido viene con mansedumbre, trayendo paz y salvación. Y en tercer lugar, hemos dicho que muchos gritaban Hosana, pero no bastaba con gritar. Cada corazón tenía 2 opciones: o bien recibir a este rey o bien rechazar este rey. No existe el punto neutral, territorio neutro. Entonces, esa misma pregunta hemos dicho que permanece hoy.
¿qué harás tú con este rey? Puedes observar la historia desde lejos, puedes escuchar el relato como algo interesante, o puedes hacer que la multitud, como la multitud clamaba, Hosana, Señor, sálvame, Señor, líbrame. Si aún no conoces a Cristo, clama a Él hoy. Y si ya eres suyo, sigue viviendo con ese mismo clamor en tu corazón. Porque el rey que entró en Jerusalén no solo merece admiración, merece tu fe, merece tu obediencia, merece tu vida, toda la gloria y más. Merece todo y más. Entonces, que el Señor nos ayude en esto, que el Señor nos ayude a poder aplicar todo esto a nuestros corazones en esta mañana. Que el Señor nos bendiga. Amén.